En las disertaciones que he venido haciendo en mi canal de YouTube sobre las diferentes situaciones que se han presentado a raíz del aislamiento preventivo por el COVID-19 y el trabajo académico en casa, algunos seguidores me han hecho algunas preguntas y algunos comentarios que pienso, por el grado de importancia y por la incertidumbre que hay, abordarlos poco a poco para profundizar dentro de esa temática abordada. Uno de mis seguidores, Jorge Eliezer Polo Pomares, me comenta, siempre con temas aclaratorios. Te dejo este interrogante a ver si desde tu visión puedes dar una sugerencia. Es sabido que en el acompañamiento remoto por parte de docentes en el trabajo en casa se utilizan muchas herramientas tecnológicas que contribuyen a su seguimiento. Pero un alumno que tiene facilidades de Internet y no cumple los compromisos académicos ni de manera física, pero se le ve en cada red social demostrando desinterés e irresponsabilidad, ¿debe perder el año? Aclaro que ya se ha consultado con los padres de familia y no se tiene el acompañamiento de ellos por razones múltiples: trabajo, hogar disfuncional, etc. ¿Debe o no perder el año? Primeramente, en este proceso hay una última instancia que se va a presentar y tiene que presentarse, y es la reprobación. O sea que hay estudiantes que dentro de este proceso van a reprobar. Pero ese número de estudiantes debe ser muy mínimo por la condición de flexibilización del proceso educativo. Y hay dos condiciones para mí de reprobación. Uno, los estudiantes que están dentro del proceso pero que no hacen nada. O sea, son estudiantes totalmente desinteresados, totalmente irresponsables. Y los estudiantes desertados. Son estudiantes que comenzó el aislamiento y se desaparecieron y no hubo ningún tipo de contacto con ellos. Para eso es importante valerse del marco jurídico constitucional y seguir con el debido proceso. Y el debido proceso es garantizarle al estudiante todo el derecho a que tiene a la educación dentro de este confinamiento, pero dentro del cumplimiento de sus deberes. Y para cumplir ese debido proceso debemos que enmarcarnos dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Y la primera recomendación que hago es darle al estudiante todas las oportunidades posibles dentro de la flexibilización curricular. Y dentro de esa flexibilización de la evaluación. Y al flexibilizar la evaluación es darle al estudiante todas las posibilidades legales para que él pueda asumir la responsabilidad, para que pueda motivarse, para que pueda participar de un proceso que a la larga le conviene a él y no al padre de familia ni al docente. Entonces, en una última instancia, dentro de esa flexibilización del currículo, recomiendo pues que como el estudiante es activo en las redes, el profesor Polo nos dice que el estudiante es activo en las redes, entonces podríamos en última instancia proponerle un trabajo académico en casa a través de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Mostrarle unos escenarios donde él pueda entender que las redes sociales también sirven para aprendizaje en casa. Segundo, el docente debe llenarse de requisitos, recogiendo evidencias, y para eso puede, por ejemplo, tomar captura de pantalla de que el estudiante está activo en las redes. El estudiante puede tener evidencia de los trabajos enviados, tener evidencia de las comunicaciones que ha tenido con el mentor, con el padre de familia. No recomiendo hacer grabaciones, no es prudente, es un arma de doble filo la grabación. Y tomar
unas decisiones dentro de las orientaciones que tiene el Ministerio de Educación Nacional en un documento que se llama Flexibilizar la evaluación para el trabajo académico en casa. Para eso voy a hacer una cita textual. En la concreción de la flexibilización curricular se deberán tener en cuenta aspectos asociados a la evaluación, considerando esta como uno de los componentes fundamentales del currículo. Existirán entonces decisiones o acciones de carácter transitorio asociadas al sistema institucional de evaluación de los estudiantes CIE que orientan el acompañamiento y el proceso evaluativo de los estudiantes durante el trabajo en casa. O sea, el eje principal de este proceso es la evaluación. Y eso implica entonces que, previendo lo que pueda suceder, mirando ya que hay unos antecedentes que están sucediendo, la institución educativa debe reglamentar transitoriamente unas decisiones a través del consejo académico y que sean luego aprobadas, refrendadas por el consejo directivo para socializarla a los padres de familia. Y dentro de eso hay 3 puntos fundamentales a tener en cuenta que son prioritarios para la reprobación. Uno, el número de reportes y periodos académicos. O sea, antes de finalizar el año, el estudiante y el padre de familia deben recibir unos reportes académicos a tiempo para hacerle la retroalimentación de cómo va el proceso y que el estudiante reciba unos procesos de recuperación, de retroalimentación a través de los hallazgos que se tengan de fortalezas y debilidades que tiene el estudiante. Segundo, el uso de la escala de valoración nacional, los desempeños, para hacer seguimiento y valoración al trabajo de los estudiantes cualitativo. Aquí es donde está el proceso, el problema, la lectura equivocada que han hecho algunos padres de familia y algunos estudiantes que dicen que no se va a perder el año. El gobierno nacional recomendó no calificar, o sea, no tener en cuenta números, no darle prioridad a los números, pero la evaluación sigue su curso normal. Se recomienda una evaluación formativa, sincrónica y asincrónica durante todo el proceso, para ir retroalimentando, para ir mejorando ese proceso. Pero hay que aclararle los informes académicos al padre de familia que la evaluación está normalmente funcionando. Y entonces, otro tercer punto es el seguimiento, los criterios de reprobación asociados a la inasistencia. Ya habíamos dicho eso. O sea, los estudiantes que no asisten, hay que definir cuál va a ser el criterio de reprobación por esa inasistencia. Y entonces, teniendo ya esas decisiones, esa reflexión sobre esa evaluación, tendría entonces el consejo directivo la posibilidad de hacer las consideraciones transitorias para ser aprobadas y utilizadas como canales de comunicación con los canales de divulgación con los padres de familia y estudiantes. Dentro de mi experiencia, yo recomiendo que los estudiantes que no están en el proceso, desertados, inasistentes, y los estudiantes que estando en el proceso no han hecho absolutamente nada, deben reprobar. Y deben reprobar porque no han cumplido con los requisitos básicos para poder pasar al año siguiente a través de la flexibilización, de la reorganización que se ha hecho del currículo de la institución. Y entonces, como ellos van a llegar a reclamar, va a llegar el padre de familia a reclamar, a echarle la culpa al maestro, a echarle la culpa al rector, entonces se va a crear un elemento contradictorio para los estudiantes,
para el colegio, para el padre de familia, que si el docente no está preparado, si el colegio no está preparado, vamos a tener entonces que ir a estrados judiciales, vamos a tener que recibir tutela, vamos a tener que enfrentarnos al secretario de Educación, a las emisoras, y si no estamos preparados vamos a perder la pelea con el estudiante. Y entonces, en última instancia, proponerle a ese estudiante que estuvo inasistente y a ese estudiante que no trabajó durante el proceso, proponerle un examen de competencias básicas en las áreas fundamentales para que el estudiante pueda mirarse a ver si es posible su promoción al grado siguiente. Bendiciones.